5 minutos y como lo mencionamos hace pocos minutos en nuestra última entrevista con el candidato presidencial Carlos Rabascal de Izquierda Democrática, hablamos de varios temas. Fue un diagnóstico donde abordamos los principales temas que están afectando en el país. Sin embargo, nos quedamos con otros pendientes y el compromiso de abordarlos. Así que ha sido un hombre de palabra, claro, para estar aquí y más aún para hablar sobre el tema de la transparencia, las dinámicas legislativas y todo lo demás. Además te traigo refuerzo. Está aquí nuestra candidata a la vicepresidencia, Alejandra Rivas Mantilla. Así es. Bienvenida, mira la señora. diferencia, ¿no? Sí. Ella todo protocolar. Muy buenas gracias con todo. Así veo. Así veo, ¿no? Es que es primera vez que usted viene. Ella es la primera vez que viene. Entonces. Primera vez que me invitan. O sea que yo soy un conchudo. Bueno, realmente qué gusto que estén acá. Gracias, mija. La cordial bienvenida a los Gracias. dos. Muchísimas gracias por estar acá. Ya iniciando este espacio de diálogo, en los que hablamos la vez pasada sobre el tema de la seguridad, sobre el tema energético, muchos problemas, pero nos quedaron el tema de la polarización política. Actualmente en el Ecuador enfrenta una profunda polarización política que afecta a la concesión social y dificulta muchísimo el diálogo. ¿Qué acciones usted tomaría como presidente para disminuir estas tensiones o promover un ambiente de parte de unidad nacional? Tú acabas de ponerle un adjetivo calificativo en términos de profunda. Yo diría que una absurda y estúpida polarización política. Si fuera una polarización de ideas, de argumentos y contraargumentos, estaría bien. Pero parecería que en el Ecuador queremos seguir viviendo en un clivaje entre el correísmo y el anticorreísmo. Entonces parecería que hay una estrategia de determinados sectores de construir una especie de bipartidismo en el Ecuador. Y esa estrategia de tratar de construir un bipartidismo en el Ecuador, lo único que nos va a llevar es a profundizar los niveles de ese clivaje de odios, venganzas, broncas, revanchas e improvisación. Porque tendríamos básicamente dos instancias: el correísmo y cualquiera que se oponga al correísmo, es decir, ese anticorreísmo. Eso no le hace bien al país. El país lo que tiene que recuperar es la sensibilidad en términos de cercanía con la población. En definitiva, quienes viven los problemas que tiene el Ecuador son seres humanos, ciudadanos. Y entonces este clivaje, ¿a qué nos lleva? A una gran desconexión en relación a las necesidades que tiene el pueblo ecuatoriano, le hace familias del Ecuador. Y esas son las cosas que tenemos que vencer y que tenemos que arreglar en el país. Por eso nuestra propuesta tiene que ver con la pacificación. La pacificación no solo en términos de recuperar el espacio territorial y sacárselo al crimen organizado, le hace narcotráfico fundamentalmente, sino que hay una pacificación muy importante, que es recuperar la paz en la convivencia ciudadana, en la convivencia de la sociedad. Porque los problemas del Ecuador son serios y por tanto y en consecuencia tenemos que tratarlo de forma seria y además responsables. Porque, a ver, ¿de qué sirve esta polarización de echarse la culpa a los unos a los otros, descalificarse, contratar troles, estar en la bronca, en la pelea, en la revancha y en la improvisación? ¿De qué sirve si no vas a arreglar los problemas? Entonces tenemos que enfocarnos en qué. A ver, ¿cuáles son los problemas que hoy atraviesa el país? Crisis en la seguridad, crisis energética, crisis en la economía, crisis en el sector productivo producto de lo que estamos viviendo y una incapacidad, que lo hablábamos en el programa anterior, de generación de trabajo. Más allá del hipercentralismo, más allá de otros problemas, estos son los temas sobre los cuales tenemos que ponernos de acuerdo. Y en ese sentido, lo que hay que provocar es una gran concertación, que vaya más allá de los partidos políticos. Porque los partidos políticos se enfrascan básicamente en la pelea. Cuando nosotros hablo de concertación, tenemos que hablar de una concertación con los sectores productivos, con la academia, con los territorios, le hace municipio, le hace prefectura,
Es decir, una concertación mucho más amplia que vaya más allá de las ideologías y que vaya más allá de la clase política. ¿Y cómo planea incluir estos sectores que algunos han sido tradicionalmente excluidos, tanto en el ámbito social como en la parte política, para construir un gobierno que sea más inclusivo y pero sobre todo representativo? Casualmente lo que tú dices, que han sido excluidos tradicional e históricamente, es donde hay oportunidad, porque se les está brindando la oportunidad de incorporarse a esta concertación. Y a esta concertación se incorpora mediante proyectos puntuales y específicos. Es decir, ser parte de la solución, ser parte de la propuesta, ser parte de la operativización de esa propuesta para sacar al país de la crisis, porque eso significaría que esos sectores también estarían solucionando sus problemas. Y aquí hay un tema que es importante, inclusión. ¿Inclusión para qué? Para solucionar, para proponer, para ser parte activa de esta propuesta. Incorporación y solución ¿para qué? Para generar un país de inclusión, para generar un país de progreso, para generar un país de desarrollo y crecimiento económico sostenible. Yo te decía en el programa anterior, que la pasamos bien, entre paréntesis, que ya llevamos 45 años de haber regresado a la democracia, luego de la dictadura, y los problemas siguen siendo lo mismo. Es decir, queremos seguir perdiendo tiempo, porque hemos hecho lo mismo. Pelea, bronca, insultos, descalificación, y resulta que aquí los únicos fregados, perdón el lenguaje, ¿verdad?, es el pueblo ecuatoriano. Son los sectores productivos que no pueden generar más trabajo. Son los ciudadanos que están excluidos y están descartados. Entonces, esas son las cosas que hay que ir corrigiendo. El hipercentralismo nos hace daño. ¿Queremos vivir en ese hipercentralismo? No, tenemos que comenzar a cambiar. Pero desde la política lo primero es establecer una pedagogía y verbalizar lo que hay que hacer. Porque ¿cómo te convenzo a ti de lo que hay que hacer si no verbalizo la intención, si no verbalizo las ideas, si no verbalizo el plan? Ya. Entonces, ok, perfecto. Ok, respira. Y según las proyecciones actuales, ya en el ámbito de la Asamblea Nacional, es poco probable que cualquier candidato presidencial tenga o logre una mayoría en la Asamblea. En este escenario, ¿cuál sería su estrategia para mejorar y lograr consensos que permitan la aprobación de leyes que son claves y esenciales? A ver, nosotros somos expertos en manejar crisis. Y en ese sentido, la mejor manera de manejar y gestionar una crisis para solucionar es construyendo los espacios de diálogo. O sea, primero hay que hablar. Hay que poner las cosas sobre la mesa, el naipe sobre la mesa. Plantear los escenarios, las consecuencias de cada escenario. El no hacer, ¿cuáles son los efectos? El hacer, ¿cuáles son los efectos y la consecuencia? Ya si el legislativo no se quiere sumar, entonces en paralelo, ¿qué hay que hacer para evitar riesgos? Llegar a la concertación, te decía, más allá de los partidos políticos y más allá de las ideologías. Porque en el momento que se sume la ciudadanía, en el momento que se sumen los sectores productivos, en el momento que se sume la academia y se comience a crear una conciencia ciudadana tan fuerte, ten la certeza que los partidos no se van a negar. ¿Y cómo hacer o garantizar de que sean negociaciones transparentes, que no impliquen concesiones que comprometan la ética del gobierno? Es que el tema no es el toma y el daca. Yo creo que ya hemos tocado fondo. Y como ya hemos tocado fondo, tenemos que salir de ese fondo. Porque cuidado, por seguir distraídos, nos vamos al subterráneo y en el subterráneo nos vamos a llegar al metro de Quito. Pues. Es decir, tenemos que comenzar a hablar, tenemos que comenzar a conversar y las conversaciones tienen que ser públicas. Si con la gracia de Dios y el voto popular nosotros llegásemos a ser los mandatarios del Ecuador, ten la seguridad que estas conversaciones tienen que ser públicas. No te digo la transmisión en vivo y en directo, pero las reglas del juego tienen que ser públicas. Y la comunicación tiene que ser gobierno con la ciudadanía, gobierno con los sectores, gobiernos con las universidades. Mira, por ejemplo, se puede convocar a las universidades públicas y privadas, evidentemente, pues no con sus delegados, ¿verdad? Y señores, vamos a diseñar a través de un tanque de pensamiento, un grupo que piensa al país, la política pública. Cuando tú incorporas a estos actores, ¿qué estás generando? Sentido de pertenencia. Y de eso se trata.
el sentido de pertenencia. Ese sentido de pertenencia se produce a través de la cercanía que incorporas a través de las personas que van a participar. Esa cercanía te genera confianza, la confianza te genera credibilidad. Y ese es el mejor capital político que puede tener la sociedad. Sentir que su plan es el de la gente, porque ahí tiene que nacer. Y ahí es donde deberíamos todos enfocarnos. Ahora, yo quisiera escucharla a usted, querida candidata vicepresidencial, Alejandra Rivas Mantilla, bienvenida. Ir a la par con este tema sobre los procesos de transparencia y más aún de gobernanza que actualmente necesitamos como país. Y uno de los grandes problemas aquí en el Ecuador ha sido el tema de la corrupción. En este caso, si llegan a ser un binomio presidencial que va a estar dirigiendo el país desde Carondelet o desde territorio, ¿qué mecanismos específicos ustedes implementarían para garantizar el tema de la transparencia, especialmente desde su gestión? Porque tenemos antecedentes en el país de que han sido bien cuestionados los señores vicepresidentes, más aún por el tema de las negociaciones con grandes empresas y todo lo demás. Bueno, buenas tardes a todos en Radiovisión, buenas tardes Manabí y a todos nuestros hermanos pescadores que nos escuchan también en alta mar, un abrazo sentido para ellos, pero especialmente hoy a las mujeres ecuatorianas en una fecha que se conmemora la lucha en la eliminación de la violencia contra la mujer. Un abrazo a todas las mujeres que han sido víctimas de violencia, que seguimos buscando las fórmulas para erradicar en el país, que tiene uno de los altos porcentajes en la región, y para las familias de las víctimas también y de las mujeres que han muerto a causa de este gran problema que tenemos. Un abrazo para todas. Respondiendo a tu pregunta, Tania, nosotros hemos, dentro de los temas y los ejes que estamos presentando en el plan de gobierno, tenemos uno, el principal, que es el de la transparencia. En transparencia y anticorrupción estamos revisando mecanismos justo para dar el seguimiento de todos los procesos y buscar también la colaboración y la cooperación internacional. Hablamos con Carlos en temas como las Naciones Unidas, una de las posibilidades. Decir que la corrupción se va a eliminar de la noche a la mañana es vender humo. Hay que trabajar, hay que transparentar los procesos, hay que transparentar también a los funcionarios y su gestión y de esa forma ir buscando eliminar y bajar los índices de corrupción a nivel de gobierno y de las instituciones. Y esto realmente puede enfrentarse una fuerte oposición. ¿Usted consideraría que una de las herramientas podría ser, en el ámbito de acuerdo a la experiencia, las vicepresidencias han manejado sectores claves como contrataciones internacionales, concesiones estratégicas, digamos, como la del Puerto de Manta? Entonces, dentro de ello, ¿cuál sería su rol o cuáles serían sus ejes de desarrollo en el trabajo como vicepresidenta? Lo que hemos conversado, Carlos y yo, además de que somos colegas que nos conocemos y amigos de muchos años, más de 10 años, no somos un binomio desconocido, lo que conversamos y dentro de la invitación de Carlos para ser su candidata a la vicepresidencia de la República es la delegación técnica en comercio y producción. La reactivación y la articulación del sector productivo, gremial, la inversión privada, tanto doméstica como internacional, revisar e impulsar las exportaciones, la agroindustria y la agroproducción, entre otros temas importantes para reactivar también la economía nacional, el empleo, en donde la seguridad es parte fundamental y no solo la seguridad física, sino la seguridad jurídica también para el inversionista, tanto nacional como internacional. Y esto es importante porque en los últimos años no hemos tenido muy buena experiencia con los señores vicepresidentes o vicepresidentas del país. Pero eso tenemos que cambiar, Tania, y una de las razones, creo que este es un gran momento para restituir la imagen de la vicepresidencia de la República como institución. Creo que el Ecuador está cansado de ver estos vacíos, estas peleas, y tiene que ver un equipo de profesionales con experiencia que pueda dar la cara al país con la verdad y gestionar, liderar
esta multicrisis que vive el Ecuador, juntos, como un binomio hoy y después como mandatarios. Perfecto. Me gustó escucharla. Ahora regreso con... Espero que me vuelva a imitar entonces, Tania. Claro que sí, pero no he terminado aquí con... Pero yo no sé si tú sepas, Tania, que la residencia de María Alejandra de las Mercedes Rivas Mantilla. Porque el nombre completo era necesario. Claro, por supuesto. Era necesario. Alias nena, ¿no? La nena. Exacto, por ahí, vamos por ahí, vamos por ahí. Alias. No, pero bueno, es familiar, es familiar. Es que lo que pasa es que si le digo la nena y no explico, vayan a creer que es un comentario machista. No, no. Okay. En la familia le dicen nena, ¿sí? Ahora bien, en el caso de nuestra candidata a la vicepresidencia, nosotros tenemos un concepto que es trabajar en equipo. O sea, ¿cómo me voy a privar? ¿Cómo me voy a privar eventualmente, en caso de llegase a ser presidente de la República, de una persona tan valiosa? Es parte del equipo. Un presidente tiene que formar un equipo y delegar. El equipo no solamente es el gabinete ministerial de ministros y etcétera. Es el segundo mandatario. Porque el segundo mandatario, en este caso la segunda mandataria, tiene que estar empapada de todo. Porque si me llegase a pasar algo a mí, esa vicepresidenta tiene que encargarse del manejo y el rumbo del país. Es decir, hemos actuado con responsabilidad. Más allá que también nos conocemos hace 10 años, no es que somos un binomio que por el apuro para cumplir un requisito de carácter electoral, hemos actuado así como el ven tú, ¿verdad? Hemos actuado con responsabilidad y Alejandra Rivas Mantilla está preparada para asumir la presidencia en caso que Dios no quiera me llegase a pasar algo. Y despachar desde Manabí. Ah, ese es Es que reside mi aquí en casa Manabí, desde pues. hace 15 Santa años. Marianita. Ah, ¿en serio? Ujú. Qué gusto. ¿Sí? Es que para nosotros Manabí va a tener una agenda especial, porque Manabí tiene que convertirse en un nuevo polo de desarrollo, al igual que la provincia de La Suaya y al igual que otras regiones del país, pero el potencial para construir nuevos actores económicos está en Manabí y está en Azuay, por toda la potencialidad que tienen ambas provincias. Así es. Me llega una pregunta, dice, ¿cómo manejaría la crisis eléctrica en el país? Pregúntele si nuevamente se llevaría a cabo el plan de mantenimiento en las hidroeléctricas y termoeléctricas en Ecuador. Pero es que eso cae por su propio peso, pues. O sea, si tenemos un activo, hay que darle mantenimiento, pues. O sea, no es que no se le puede dejar por responsabilidad. Es decir, si usted tiene un vehículo, Tania, usted le da mantenimiento a cada determinados kilómetros, ¿verdad? No, uy, ya la cara que puso ya se Pero me gasolina hace... sí le pone. Sí. Ah, Y claro. se le cambia de aceite. Pero sí, Y agua, sabe dónde queda la batería, ¿no? Por supuesto. Ya, okay, por si acaso, digo yo. Por supuesto que hay que darle mantenimiento. Es decir, tenemos que recuperar el sentido común. ¿A qué me refiero con el sentido común? Que es uno de los sentidos más extraviados en el país. En la clase política me refiero. A ver, si la población me crece todos los años, si el consumo y la demanda me crece todos los años, ¿qué tenemos que hacer por sentido común? Ni siquiera por técnica, que también es técnica, ¿no? Pero por sentido común. Tengo, uno, que darle mantenimiento a lo que ya tengo, para que me funcione bien. Y dos, seguir creciendo en generación eléctrica, pero no solamente tengo que crecer en generación eléctrica, tengo que crecer en infraestructura de transmisión, porque cuidado, solo crezco en generación y mantengo la infraestructura de antes. Con lo cual, si no crezco en transmisión, lo que va a generar es un gran cortocircuito nacional y corremos el riesgo de más apagones. Entonces tenemos que ir creciendo en paralelo. Y lo otro es diversificar las fuentes de energía. A ver, primero gestionemos la crisis. Partimos de un presupuesto o base cero. ¿Por qué partimos de un presupuesto base cero? Por una sencilla razón. Porque el gobierno nacional ha dicho tal cantidad de cosas y no lo ha podido cumplir que ya no sabemos qué creer. Entonces prefiero partir de un escenario pesimista, partir de lo que tengo, recuperación, potenciación, mantenimiento, más nuevas unidades termoeléctricas que actúen como plan de contingencia. Es decir, si hay crisis, actúa la termoeléctrica, ¿verdad? Con una base de ¿qué? Por lo menos 2.500 megavatios, entre lo que ya existente y lo nuevo que habría que comprar. Pero hay que hacerlo con tiempo, pues esto no es que vas al supermercado y dices, deme esa unidad, deme esa unidad.
Entonces tenemos que hacerlo con tiempo y de forma planificada. Y lo otro es diversificar las otras fuentes de energía. Una hidroeléctrica, por ejemplo, el proyecto Santiago, que ya está que ya se ha anunciado, que está en la cordillera occidental, para que ya esté terminado pasarán 6-7 años. Y nosotros no podemos esperar 6-7 años. Entonces tenemos que establecer qué tipo de fuente de energía es más rápida y me puede generar volumen, la fotovoltaica. Es decir, la energía solar. ¿Por qué la energía solar? Porque en 2 años podemos tener granjas de paneles solares que me pueden generar 1000 megavatios por lo menos, ¿verdad? ¿Cómo? A través en Zapotillo Loja, en Imbabura y aquí mismo en Manabí, por si acaso, aquí mismo en Manabí también. Ok, entonces ahí podemos ya tener 1000 megavatios en 2 años, pero eso se tiene que venir complementando con otra cosa, con la autogeneración. La autogeneración en sectores industriales que les permitan autogenerar y no paralizar pues la producción, porque si se paraliza la producción tiene un efecto negativo en la economía y si se paraliza la producción hay desempleo. Entonces tenemos que ver todo eso. Y lo otro es política pública a través de la articulación con los gobiernos autónomos descentralizados, léase municipios. Por ejemplo, así de sencillo, una ordenanza. De aquí voy a poner un ejemplo, no digo que solo sea eso por si acaso, pero lo pongo porque es fácilmente entendible. Es ordenanza, de aquí para adelante. Todas las urbanizaciones tienen que tener energía solar, ¿verdad? Perfecto. Evidentemente no es la única, porque también van a estar conectados con el sistema interconectado, valga la redundancia. ¿A qué me refiero? La energía solar funciona 6 horas, pero almacena. También se puede vender al sistema interconectado y se le genera un ingreso. Pero si no me funciona la solar por alguna emergencia, funciona la interconexión. Eso por un lado. Por otro lado, las luminarias públicas. Las luminarias públicas, si nosotros cambiamos al LED, ¿qué voy a tener? Menor intensidad en consumo de energía y mayor luminosidad, con lo cual incido en los temas de seguridad. ¿Es tan difícil poderlo hacer o no lo hemos querido hacer? Otra, ¿cuánto tiempo venimos hablando de la necesidad del gas natural licuado? Tenemos el campo Amistad. Ya hagámoslo, pero no sigamos esperando. El problema es que en el Ecuador no tomamos decisiones y queremos seguir pateando la pelotita adelante. Cuando tú pateas la pelotita para adelante, las crisis te pueden tomar de contragolpe y vivimos lo que estamos viviendo, una paralización del país. Acá me dicen otra pregunta. ¿Y por qué me miras así? Bueno, no voy a decir todas las muestras de cariños que dicen, pero están preguntando. Yo sí quiero escuchar. Por acá dice que están con usted, que le están apoyando. Bueno. Eso sí es cariño. El señor Gabriel Alcíbar dice, lastimosamente, todo en el entorno actual está muy manchado. Hay que ver hacia los niños y niñas. Nuestra juventud está llamada a vencer ese ciclo de corrupción. Necesitamos transparentar la educación. Solo desde la educación logramos grandes cosas. ¿Cómo se llama el ciudadano? Gabriel Alcíbar. Don Gabriel, para no estar llamando a Gabriel Alcíbar como que fuéramos militares, tiene toda la razón. Y yo suscribo y creo que vamos a coincidir todos con eso. La educación es clave. La educación tenemos que entrar a una reforma integral del modelo educativo de la educación. Porque, a ver, no hablemos solo de infraestructura, que hay que hacerlo. A ver, primero, tenemos muchos ciudadanos, pero nos hemos olvidado de construir ciudadanía. Y ahí viene el tema que don Gabriel tiene mucha razón. Construir ciudadanía, ¿qué significa? Principios, valores, sentido de pertenencia. ¿Sí? Pero ¿cómo vamos a amar a lo que no sentimos? Y tenemos que entender que esos principios y valores tienen que venir acompañados con una educación ciudadana, educación desde el territorio, educación de equidad e igualdad hombres y mujeres, educación en términos de construir una cultura de la ética y una cultura de la legalidad, que en el Ecuador se ha perdido, y eso es real. Lo que estamos viviendo es reflejo de aquello, de la ausencia y del extravío que estamos teniendo. Pero aparte de eso, en la educación hay un gran divorcio entre la básica y el bachillerato y la educación superior. Nos hemos olvidado de la educación técnica, de la educación tecnológica, es decir, la educación intermedia, ¿verdad? Pero nos quejamos que no hay cupos para las universidades.
Entonces, ¿y dónde está la política de crecimiento? Porque igual que el sector energético, la población crece. Si la población crece, ¿qué tengo que hacer? Garantizar que la educación también crezca en términos de infraestructura, ¿verdad? Pero no cualquier infraestructura, una infraestructura digna, una infraestructura adecuada, una infraestructura con tecnología, una infraestructura con laboratorios, un modelo educativo donde se privilegie el espíritu de innovación en nuestros niños y adolescentes, ¿verdad? Porque los niños, por ejemplo, ¿qué tienen una característica? ¿Usted ha conocido un niño que no es curioso? No he ¿verdad? conocido. Todos son ¿Y curiosos. usted ha conocido una niña que no sea curiosa? No. Más curiosa todavía, ¿no? ¿Verdad? Entonces vamos a lo siguiente. La curiosidad, ¿a dónde le lleva al niño? A la creatividad. La curiosidad más creatividad, ¿a dónde nos lleva? A la investigación. Curiosidad, creatividad, investigación nos lleva a la innovación. Tenemos que comenzar a educar a nuestra gente que ame su terruño, que ame su tierra, que ame su país, primero su parroquia, su cantón, su país, su familia, ¿verdad? Pero también tenemos que educar ¿a qué? A que tenga vinculación con la sociedad. Porque las libertades individuales son fundamentales y necesarias, pero libertades individuales que no están asociadas a la comunidad, al colectivo, no son eficientes ni eficaces, porque son mezquinas y egoístas. Yo tengo, bueno, a mi criterio personal, yo soy muy incrédula en ciertas cosas, porque vengo de la zona rural. Y en la zona rural, al hablar de la educación, estamos hablando en esta época todavía de un mito, donde hay niños que caminan hasta 2 horas, 3 horas para poder llegar a una unidad educativa, o utilizan sémilas, o no tienen ni siquiera los recursos tecnológicos para llegar. Entonces, en el tema educativo, el país necesita un cambio trascendental. El diagnóstico de la realidad actual, ¿usted lo tiene? Sí, ¿Conoce cuántas escuelas están habilitadas? Y no estoy hablando de las universidades, porque el discurso es todas hacia la universidad. Pero Tania, la calidad educativa de primaria no funciona. Ni siquiera las privadas están equipadas. Ni siquiera las privadas. A ver, le recuerdo, Tania, que la pandemia ya lo vivimos. En la pandemia lo vivimos y con estos cortes de energía eléctrica lo vivimos. Lo volvemos a repetir y esto es peor que la pandemia. Porque en la pandemia por lo menos teníamos luz. ¿Te hubieras imaginado que estos cortes y esta crisis la hubiéramos vivido en plena pandemia, encerrado? ¿Cuántos meses estuvimos encerrados? ¿3 meses? Cerca de 3. Cerca de 3 meses. Era para volverse loco. ¿Y qué tuvo que hacer la familia? Y no hablemos de clase media para arriba, que también merecen atención. Pero si 7 de cada 10 ecuatorianos de la población económicamente activa viven en la informalidad, que no tienen trabajo seguro, estable, y no tienen ingresos estables y seguros, ¿qué significa? Que no pueden pagar pues una educación privada. Entonces, ¿hacia dónde tenemos que dirigir la política? Es hacia esa población que vive en la informalidad. Porque ahí tenemos que llevarles educación como también llevarles salud. Entonces tenemos que recuperar el catastro de las escuelas y colegios como también de las universidades públicas. Ver en qué condiciones están, pero también crecer en infraestructura. Y tenemos que crecer en infraestructura como tenemos que crecer con el cuerpo docente. Pero tenemos que generar ¿qué? Tenemos que generar también formación y capacitación permanente en el cuerpo docente para que esté a la altura de las exigencias de un mundo dinámico y que evoluciona muy rápidamente en el mundo. Porque hoy la educación no solamente tiene que estar orientada a la transferencia del conocimiento privilegiando la memoria o construyendo cultura general, sino que tenemos que comenzar a enseñar a producir, a emprender. Por eso que también dentro de nuestros modelos está la educación de la economía social y solidaria a través de conceptos de asociatividad y modelos cooperativos de producción, comercio y servicio. Entonces ahí le estamos dando utilidad a la educación a efectos que las personas tengan acceso a oportunidades. Incredulidad, lo acepto, porque todos somos escépticos, más aún cuando nos han golpeado tantos años. Pero el cambio que hay que generar es casualmente porque hay una conciencia de cuáles son los efectos de crisis que están perjudicando la vida de las ecuatorianas y los ecuatorianos. ¿Sabe por qué mi incredulidad?
porque especialmente en uno de los sectores que nosotros llegamos más como medio de comunicación, que es el sector pesquero, estamos hipotéticamente hablando, porque no tengo las cifras exactas, de 10 niños, 7 han dejado de estudiar, porque no les alcanzan a los padres, porque les quedan lejos, porque la escuela se cerró, o porque sencillamente el papá y la mamá prefieren que su hijo por temas de inseguridad se queden en casa. Y al hablar del sector pesquero, tengo una pregunta del señor Jimmy López, quien es el presidente de la FOPAE, de la Federación de Pescadores. Dice: señor candidato, saludos de las familias de gente de mar y pesca y manglares de nuestro Ecuador. Déjeme chequearla acá. El pueblo requiere trabajo digno al mar, con seguridad y un excelente precio en nuestra pesca fresca. ¿Cuál sería su gestión dentro de ello? Muchas gracias por su respuesta y éxitos en sus faenas y en las visitas en nuestra provincia. Muchas gracias, Jimmy, por la pregunta. Jimmy se llamaba, ¿no? Sí, Jimmy López. Y presidente de una organización de la FOPAE. De la FOPAE. Ok, vamos a lo siguiente. A ver, comencemos partiendo de algo. ¿Cuáles son los problemas que tiene la... Perdón, ¿cuáles son los problemas que tiene la pesca artesanal? En primer lugar, seguridad. Motores fuera de borda. Se les roban en alta mar. Resulta que se les roban y no tienen cómo pagar el crédito pues cuando van a Ecuador, porque no hay seguro para eso. Entonces, las embarcaciones que tenemos hoy en día son las mejores, las actualizadas, las que se requieren. No. Tenemos que comenzar a trabajar en un nuevo modelo de embarcación, para lo cual vamos a establecer un programa de sustitución tipo la chatarrización de los vehículos que se hizo en algún momento, pero con motores estacionarios. Entonces vamos a tener embarcaciones más eficientes, pero que adicionalmente tengan seguro, pues, porque la banca pública no está entendiendo, sobre todo Ban Ecuador, que tiene que funcionar en relación a qué, en relación al sector productivo menos poderoso, que es el pequeño productor, como es el de la pesca artesanal. Entonces tenemos que comenzar con plazos y tasas de interés de un solo dígito para poder ayudarlo. Primer lugar, ahí tenemos un. 2, institucionalidad de la seguridad, pues. La discusión. ¿De quién es la responsabilidad de la seguridad marítima? De la policía, de las Fuerzas Armadas, de la policía, de las Fuerzas Armadas. Y nos pasamos tirando la pelotita y no tomamos decisiones. Pues quiero decirle, Jimmy, que acá va a tener un gobierno con liderazgo y acá vamos a tomar decisiones. Esto no es un juego ping-pong para que los unos y los otros se tiren la pelotita. Aquí asignamos la responsabilidad y tenemos una fuerza de seguridad. Pero no es una fuerza de seguridad tan solo que acompañen o den acompañamiento en alta mar, sino que tiene que tener articulación tecnológica con controles desde tierra, base tierra, para que estén articulando y coordinando y prender las alertas, pues. Ahí tenemos el tema seguridad. Vamos al otro tema. ¿Cuál es el otro problema? El otro problema es que el pescador artesanal, ¿verdad? Él y su familia, ¿cuánto puede ganar, pues? Porque lamentablemente la producción tiene altos y bajos en términos de precio. Y hay las cadenas de intermediación que abusan de los pequeños productores, como es el de la pesca artesanal. Entonces, modelo de asociatividad, modelos de cooperativismo. Entonces, ese modelo de cooperativismo tiene que entrar a un sistema y un modelo de negocio distinto. Uno, vamos a poner puertos pesqueros bien construidos, por cierto, técnicamente, ubicados estratégicamente a lo largo y ancho del perfil costero, ¿verdad? ¿Qué cosa esta niña conmigo? Ya, perfil... De algunos se está acordando. Sí. Uno. No, es que ya sabe lo que le voy a preguntar, entonces se me adelanta. Pero obvio, pues, por algo fui comunicador, pues sí, me adelanta la repregunta. Se me adelanta la pregunta y por eso me sonrío, porque dice, pero bien hechos, entonces. Claro, pero bien hechos, pues, ¿verdad? Es que las cosas hay que hacerlas bien o no se las hace mejor, ¿verdad? No como en Montañita, provincia de Santa Elena, como 4 sistemas alcantarillados ya van construyendo ahí, ninguno ha funcionado. A ver, vamos a lo siguiente, los puertos pesqueros, ¿verdad? Pero también los mercados, pues, de la pesca artesanal,
porque tienes los puertos, que es la parte logística, el mercado bien diseñado, que sea atractivo para el turismo también, genera más volumen de presencia de personas, para el turismo nacional, para el turismo internacional, tienes ahí centros de faenamiento con cadenas de frío, etcétera, 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 y ahí puedes activar mayor comercialización. Entonces tú ya tienes la extracción de la pesca, tienes la comercialización, pero puedes pasar también a un estado adicional para ir generando cadena de valor, la cadena de restaurantes de comida de mar. ¿Propiedad de quién? De las mismas cooperativas de los pescadores artesanales. Entonces ya vas ganando por varios lados, por la pesca, por la comercialización y por la cadena de restaurantes. Pero por otro lado, tú no le vas a vender, no te vas a dedicar a vender la pesca fresca solamente en el mercado de la pesca artesanal, pues puedes distribuir a nivel nacional, ¿verdad? Y eso, ¿a dónde te puede llevar? A poner tu propia unidades de transporte, desarrollando marca. Entonces ya tienes otro elemento más con más valor agregado, ¿sí? Y adicionalmente, una vez que ya estés fortalecido, ¿qué puedes hacer? Exportar pesca fresca, pues. Y para eso necesitamos el apoyo de una política pública que esté orientada a fortalecer a los pequeños productores, que en definitiva son los pescadores artesanales. Y los créditos tienen que ir acompañados con una nueva concepción, es decir, plazo y tasas de interés bajas, de un solo dígito. Y para eso no se requiere ley, es voluntad política del presidente de la República. Y evidentemente seguro para las embarcaciones, ¿no? Y la seguridad no solamente en alta mar, pues la seguridad también en tierra, pues, para evitar el tema de las vacunas, para evitar el tema de la persecución, pues. Pero si tú lo haces a través de cooperativas constituidas por los por los pescadores artesanales, ya ahí tú generas un escudo protector, no solo en lo económico, no solamente en la producción, sino también en términos de seguridad. Tenemos 4 preguntas más y el tiempo ¿Puedo respirar? apremia. Y el tiempo apremia. Yamil Mendoza dice, señor candidato, ¿cómo piensa combatir la inseguridad en el país? Muchísimas gracias a nuestros oyentes y televidentes porque no me han dejado preguntar, pero me llena de mucha alegría ahora sí. Veo que tienes mucha sintonía. Por supuesto. 600. Radiovisión, la radio. Radiovisión 650 AM, la radio que llega a alta mar. A donde otros no llegan. Bueno, a donde otros no llegan, está bien. Perfecto. Ahora sí, ¿cómo sería? ¿Dónde no llegan los otros? Alta mar. Ahora sí, ¿cómo piensa combatir el tema de la inseguridad para responderle a nuestro oyente? Tú tienes un tema de seguridad interna, de seguridad en las líneas fronterizas. A ver, comencemos por las fronteras antes de irnos más adentro, que es la seguridad ciudadana. En el tema de las fronteras, las provincias fronterizas tienen que tener un régimen económico especial. Porque si no tienes un régimen económico especial, debilitas esas estructuras económicas y productivas en las provincias fronterizas. Y tenemos que proteger eso. Esto es como la ley de la física, mi querida Tania. Si tú tienes un vacío y nadie lo ocupa, alguien te lo da ocupando. Y ese alguien en este caso sería el crimen organizado. Primer punto. Política económica fronteriza. Pero también los militares, las Fuerzas Armadas, tienen que cuidar nuestras fronteras. Pero si a los militares los sacamos de las fronteras, vamos a tener un viva la fiesta, pues. Porque la droga nos entra, que da miedo, pues. A ver, en Colombia entre el 21 y 22 incrementó el hectariaje para producir cocaína en el 43%. Entre el 22 y el 23 el incremento de producción, ya no de hectariaje, sino de producción fue del 53%. El 60% de esa producción de cocaína está en el departamento de Nariño, fronterizo con Ecuador, frontera norte ecuatoriana, frontera sur colombiana. Nos entra desde Putumayo a Sucumbío, Sucumbío a Los Ríos, y Los Ríos manda a Guayas, Manabí y Esmeraldas. Entonces tenemos que, esa es mi voz, tenemos que controlar eso, ¿verdad? Eso por un punto. ¿Pero con qué? Con recursos económicos, devolviéndole el presupuesto al tema de la seguridad, teniendo tecnología. Eso en temas fronterizos. Vamos a casa, vamos adentro, ¿ya? Y después vuelvo a salir al exterior. Vamos a lo siguiente. A ver, ¿quién es el encargado de la seguridad ciudadana? De la seguridad interna, la policía, ¿verdad? Exacto. Ya. Pero tenemos una policía que por Dios, hay que darle recursos, pues. Tenemos una declaratoria de guerra interna en el país. Y si tú ves
¿Qué significa una declaratoria de guerra interna? Que es algo delicado, ¿verdad? Porque no puedo concebir que una declaratoria de guerra interna no la consideremos delicada. Si la situación es tan delicada, ¿cómo justificas la baja ejecución presupuestaria en términos de seguridad? No tiene sentido. No tiene ni ton ni son. Entonces, ¿para qué declaraste la guerra interna si no le vas a dar presupuesto? Pues. Entonces, comenzar. Devolvamos presupuesto monetario a la seguridad, a la policía. Pero no solamente tienes que darle presupuesto, pues. Tienes que darle recursos tecnológicos, formación, capacitación permanente a la policía. Una policía nacional, una policía territorial, una policía comunitaria, una policía marítima, una policía ahora hasta forestal, pues, con todos los incendios que hay, ¿verdad? Es decir, tienes que darle una concepción a la policía, pero mucho más ejecutiva, eficiente, eficaz, oportuna, ¿sí? Una policía vial. Entonces tú tienes que articular gobierno central, municipios y prefecturas, nacional y territorial. Entonces vas comenzando a trabajar en eso, ¿verdad? Pero ningún tema de seguridad funciona si no tienes sistemas de inteligencia, pues. Los sistemas de inteligencia, ¿para qué sirven? Los sistemas de inteligencia sirven para entender cómo funciona el crimen organizado, para poder entender cuáles son los movimientos que hace, para poder entender dónde se están infiltrando y nosotros poder anticiparnos, inteligencia y contrainteligencia. Pero adicionalmente a aquello, tenemos que entrar en una profunda reforma a la función judicial, porque de nada te sirve que la policía capture y que la función judicial te los libere. Entonces tenemos que entrar también a una reforma a la función judicial. ¿Cuál es el problema de la función judicial? La metida de mano, ¿correcto? Es decir, los procesos de selección son cuestionados. Si no, miremos el proceso de selección del nuevo o de la nueva fiscal que se está manejando en el Consejo de Participación Ciudadana. Yo accedería a cooperación internacional, como lo dijo ya Alejandra Rivas, Naciones Unidas probablemente, ¿verdad? Para que sea una instancia imparcial, externa, con participación de nuestra academia, para que maneje los procesos de selección de los operadores de justicia. De esa manera vamos a tener más garantía, pero también con verdaderos concursos de méritos y oposición, pues. Porque esto no es cuestión, todo el mundo tiene derecho a trabajar, pues, pero es un tema tan delicado que tenemos que poner ahí a la gente que haya hecho mérito para eso. Crear unidades especializadas de la Fiscalía para la lucha contra la corrupción y el crimen organizado, para que puedan adicionalmente evaluar, monitorear a quienes, a funcionarios públicos y a los operadores de justicia en términos de ¿qué? Patrimonio, ingresos, estilo de vida, con observatorios ciudadanos especializados. Y un componente más, auditorías externas, no hechas en el Ecuador, a los debidos procesos de la corrupción contra la corrupción y el crimen organizado. ¿Por qué? Para ver si esos procesos están siendo bien administrados en términos de derecho y de justicia, pues, para que no nos cuenteen, pues, y de esa manera vamos neutralizando. Y el otro tema es rescatar la unidad de lucha contra el lavado de activos, la UAFE, que las han desmantelado en términos presupuestarios, en términos tecnológicos y en términos de eficiencia. Y adicionalmente, ya un tema externo que trasciende nuestras fronteras es: el crimen organizado es una red global del crimen, para ponerlo muy aterrizado, red mundial del crimen. Si es una red mundial del crimen, ¿qué tengo que hacer? Como país, comenzar a liderar, esto no es fácil, pero hay que hacerlo, espacios de integración regional, para tener en la región la homologación de ¿qué? De marcos jurídicos, sobre todo en lo penal, en las políticas criminales contra el crimen organizado y la corrupción, la homologación en el manejo de sistemas aduaneros y en las unidades de lucha contra el lavado de activos, pero adicionalmente tener una fuerza de seguridad regional que tenga inteligencia y contrainteligencia potente con tecnología que articule con los distintos países de la región. Entonces ahí comenzamos a tener éxito en la lucha contra el crimen organizado. Es un conjunto de acciones, tanto internas como externas, que hay que comenzar a hacer. A mí me gusta escucharle con atención, aún porque se me surgen muchas preguntas. Ahora, el tiempo apremia, tengo 2, 3.
A nivel de la ya provincia déjame de Manabí. descansar de pregúntale a la vice. No, a nivel de Manabí, nuestra situación o nuestras malas experiencias con ejes o con puntos estratégicos, como por ejemplo el puerto de Manta, el tema de la fallida refinería del Pacífico, y etcétera, de proyectos que vienen a Manabí. Todo el mundo tiene la familia acá, entonces entendemos que quieren mucho a Manabí. Pero, por ejemplo, en el tema del puerto de Manta, está concesionado. Actualmente hay mesas técnicas que se están dando a conocer, pero que no son transparentes en el sentido de que no se maneja la información de forma pública. Entonces, la percepción ciudadana es de que llegan al poder las autoridades y se olvidan de la realidad del pueblo. Y usted lo sabe. Entonces, en este sentido, a nivel de Manabí, ¿cómo sería, especialmente a nivel de Manabí, su trabajo con los gobiernos locales, su trabajo con el sector privado para mejorar la situación del país? Nuestro puerto tiene todas las condiciones para ser uno de los principales puertos del país, pero no es así. Prefieren descargar los contenedores a través de un río y cuando tenemos salida directa al mar. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá en Manabí o cuál es nuestra decepción? La falta de liderazgo o visión política. Se siguen centralizando las cosas. Pero también es la presencia del egoísmo del egoísmo, básicamente, y la falta de madurez política. El país ha vivido entre peleas y broncas innecesarias. Y te voy a poner un ejemplo que tiene que ver con los puertos. A ver, nos pasamos discutiendo si el puerto principal en el Ecuador tenía que estar ubicado en Guayaquil o en Manabí. Básicamente acá en Manta, ¿verdad? ¿Y qué pasó? Nunca nos pusimos de acuerdo por las peleas regionalistas, que no es lo mismo que regiones. Y resulta que vino Perú e hizo Chancay. Y perdimos el proyecto logístico más importante para el Ecuador, porque era la salida para Asia del Pacífico. ¿Por qué? Por las peleas. Cuando no hay un presidente que ponga orden, porque evidentemente las peleas se pueden dar, las discrepancias se pueden dar, pero el presidente es el que tiene que tomar las decisiones, pues no se tiene que dejar presionar. Yo soy guayaquileño y lo que voy a decir, con el respeto a mis conciudadanos guayaquileños, el puerto principal del Ecuador debió haber estado aquí en Manabí. Y no es que lo digo ahora, lo vengo diciendo desde hace mucho tiempo, cuando yo tenía mis programas en la televisión. Porque uno tiene que responder a lo que se requiere, a las necesidades, a las exigencias y a la realidad. Entonces parto de ahí. Ahora, la falta de transparencia. Eso es un pecado recurrente en el Ecuador. Casualmente porque no tenemos acceso a información. Porque todo es oculto. Ahora todo es reservado y confidencial. No. Estas cosas tienen que ser transparentes y hay que garantizar el acceso a la información. Por eso necesitamos gobiernos digitales. Evidentemente habrán cláusulas que son inherentes muy a la confidencialidad. Pero a ver, si yo hago una concesión, a mí me interesa como gobierno, o como gobierno nacional, o como gobierno local, dependiendo de quién concesione, ¿qué cosa? Uno, a ver, ¿cuál es el monto que se va a invertir? ¿Cómo se va a invertir? ¿Cuándo se va a invertir? Es decir, el cronograma de inversión. ¿Cuál es el impacto en la economía local? ¿Cuál es el impacto en la economía nacional? ¿Cuál es el impacto en la generación de plazas de trabajos locales y nacionales? ¿Qué tipo de garantías me está dando el concesionario para asegurarme que va a invertir lo que me dice que va a invertir? ¿Qué tipo de infraestructura va a crear a partir de ese cronograma de inversiones? ¿Cuál va a ser el crecimiento planificado para poder garantizar el tráfico de carga y descarga? No solamente en el mar, sino en la logística, pues que tiene que transportar una vez que llegue a tierra o que salga o que venga de otros territorios ecuatorianos para poder transportarlo en el mar. Entonces, eso es lógico. Eso se llama términos de referencia. Eso se llaman pliegos de la concesión, que tenemos que evaluarlo y analizarlo. Y eso no puede ser privado, eso tiene que ser público, porque estamos hablando de activos
productivos del país. Una concesión no es la transferencia de la propiedad. Una concesión es la delegación que yo, Estado, a través de cualquier instancia de gobierno, le estoy dando a un tercero, en este caso un privado, para que realice la inversión, opere. Pero yo, Estado, no pierdo el control ¿de qué? De lo regulatorio y de la fiscalización y del seguimiento. Entonces, esas cosas tenemos que ir corrigiendo. Y eso es cuestión de, no se requiere ley, eso es cuestión de voluntad, decisión política, liderazgo y no tenerle miedo pues a la gente. Y espero que si usted llega a ser presidente de la República no me vaya a nuevamente yo sé a dónde inaugurar el aeropuerto. ¿Cuál aeropuerto? ¿El de acá? El aeropuerto de Manta ha sido el aeropuerto más inaugurado, creo que del país. Lo inauguró Moreno. Lo inauguró. O sea, señores, ya el tema del aeropuerto de Manta es una canción muy larga y difícil de más que canción, porque las canciones son hermosas dependiendo de la letra, yo diría que es una irresponsabilidad. Sí. Yo diría que es una irresponsabilidad. Primero, ese aeropuerto tiene que ser concesionado, pero tiene que ser concesionado en buenos términos. Es decir, a ver, primero, Manabí, el aeropuerto está en Manta, pero el aeropuerto es Manabita. Y aquí tenemos que hablar con sentido de pertenencia de provincia. Tenemos que ver si ese aeropuerto es suficiente para la proyección internacional que requerimos en Manabí, pues. Y tiene que concesionarse. Y tenemos que buscar un buen concesionario que puede ser estratégicamente, ¿verdad?, entre los concesionarios que ya están en el Ecuador también, o internacionales. Porque también hay que ampliar la proyección de negocios de estos concesionarios para que el aeropuerto sea muy atractivo. Pero resulta que el aeropuerto todavía oficialmente no está entregado, de lo que yo tengo entendido. El aeropuerto de acá de Manta no está entregado oficialmente. Y la pregunta es cuánto tiempo vamos a seguir esperando para que lo entreguen. Entonces, una vez que esté entregado, ya se puede actuar. Estoy llegando ya a la parte final. Tengo muchos mensajes. Voy a perder mi vuelo. No, ya en la parte final, y voy a leer rápidamente los comentarios de respuesta. Finalmente, si usted pudiera enviarle un mensaje a quienes hoy, me incluyo, nos sentimos desconfiados, desmotivados por la política, ¿qué le diría para recuperar esa tan anhelada confianza, especialmente en las instituciones y en la posibilidad de un cambio real para el país? Lo peor que le puede pasar al Ecuador es resignarse. Porque resignarse significa paralizarse, inmovilizarse, naturalizar todo lo que está pasando. Y eso sería catastrófico y no contribuiría a la solución de los problemas. Por tanto, esto es un tema no solo de la política, es un tema de la sociedad ecuatoriana. En lo particular, yo prefiero indignarme para reaccionar. La indignación me genera un tipo de reacción. Pero evidentemente una reacción inteligente, una reacción estratégica, una reacción en paz, ¿verdad? Y el Ecuador decirle a los amigos en Manabí que el Ecuador sí puede salir adelante. Pero ya depende de todos nosotros. Porque, ¿qué es lo que ha pasado en el país los últimos años? Es que le apostamos a un modelo de austeridad fiscal, porque todo lo queremos resolver a partir de lo fiscal, cuando lo que tenemos que hacer es crecer la economía. Si no crece la economía, no hay trabajo, no hay producción, y me crece el desempleo y me crece la pobreza. Entonces, recuperemos el sentido común, tengamos más fe, aunque seamos escépticos. Pero tenemos que escoger a los políticos que representan modelos distintos a los que hemos vivido. Porque si durante tantos años hemos hecho lo mismo y tenemos el mismo resultado y agravado, entonces en vez de solucionar los problemas los vamos a agravar más. Están ustedes, porque a la hora del té, y no es que les traslado la pelotita a ustedes, yo soy político y estoy de candidato a la presidencia de la República. Yo hoy no vengo a decir voten por mí. Yo hoy lo que le vengo a decir es comparen, evalúen lo que se dice, el sentir de las palabras, el valor de las palabras, la verbalización de las ideas, y no vengo a establecer un baratillo de ofertas, es decir, voy a construir tantas casas y mucho menos que nadie las ha cumplido, que son necesarias, pero nadie las ha cumplido. Yo vengo a decir acá es cómo salir de la crisis, porque eso es lo que más le importa al ecuatoriano el día de hoy. Así es que evalúen,
escuchen a todos. Escuchen a todos y todas, porque hay una candidata a la presidencia también. Y tomen la decisión. Pero considerando que la decisión que van a tomar o nos va a favorecer como país o nos va a perjudicar como país. Muchísimas gracias. Realmente ha sido muy grato. Hemos hablado de la polarización, del manejo de la asamblea, de la crisis energética, de la seguridad pesquera, del puerto de Manta, del aeropuerto, de los sectores estratégicos, porque para mí es importante conocer a detalle las acciones y su visión como candidato presidencial, porque estamos hablando de que van a llegar a gobernar al país si logran ese día, el 9 de febrero, ir a segunda vuelta y después llegar a Carondelet. Entonces, muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿Tendríamos una tercera entrevista a futuro? Qué golosa, si nos ¿no? invitan, vamos a regresar, por supuesto. Bien. Y tenemos tiempo, y tenemos toda la determinación y el cariño, y Manabí es nuestra casa. Nos faltan temas sobre la mujer, sobre Un los montón, jóvenes, sin sobre duda. los adolescentes, sobre los municipios, en fin, pero muchísimas gracias por estar aquí. A ustedes, sí, a mí gracias. me gusta abordar bastante, un poco. Bueno, muchísimas Esto gracias. es una maratón, ¿no? Gracias, No, Alejandra. a ti, Gracias, Tania. Carlos, Muchas gracias muchísimas a ti. gracias. Señores y amigos de Radio Visión Manabí, muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio de entrevista. Desearles que tengan una excelente noche, sigan con nosotros porque viene Visión al Deporte. Radiovisión 650 AM presentó Cómo anocheció Manabí. Noticias relevantes y confiables. Informando cada acontecimiento de Manta, la provincia, el país y el mundo. Con el mejor grupo de periodistas de la región. En el retorno a casa y donde las noticias del día se convierten en historia de la noche. Cómo anocheció Manabí. Un viaje nocturno por el